Bueno, antes que nada, muchas gracias por el interés, Ibrahim, Abril, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. La consultoría jurídica en la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, tiene actividades similares a la que tienen otras oficinas de la Consejería Jurídica o el Legal Advisors Office, es el término en general, en los otros ministerios de Relaciones Exteriores en el mundo. Entonces, el primer punto a resaltar es que esta oficina tiene su contraparte en otros ministerios y en muchos casos nosotros negociamos directamente con ellos algunos temas como podría ser tratados internacionales. ¿Qué es lo que hace la consultoría jurídica aquí en la Cancillería? Estamos encargados del derecho internacional en varias de sus vertientes. Eh, Quizás la más conocida el día de hoy es el área de litigios. Y en el área de litigios tenemos tanto los litigios ante tribunales extranjeros, estas son cortes domésticas ubicadas en otros países, como en tribunales internacionales. Es el caso la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y el Sistema Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado tenemos la coordinación en la negociación de tratados internacionales. Es la consultoría jurídica la encargada de llevar de alguna manera el proceso junto con las otras dependencias involucradas en la negociación de un tratado internacional desde el inicio hasta la conclusión de las negociaciones y después el trámite constitucional de firma y aprobación por parte del Senado. Ahora hay otros elementos en los que estamos involucrados, más de derecho internacional general, derecho del mar, nuestra participación en foros multilaterales, y al interior de la Cancillería lo que nosotros hacemos es asesorar al secretario de Relaciones Exteriores, o él o la titular de la Cancillería, en materia de derecho internacional público y privado, así como en materia de derecho extranjero. Entonces es una serie de materias de muchísimo interés. Algunas tienen más atención pública que otras en determinados momentos por los eventos en los que estemos involucrados, pero les pongo un ejemplo de algo que casi nadie conoce que hace la consultoría jurídica, es el derecho internacional humanitario. La consultoría jurídica lleva la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación, para todo lo que tiene que ver con el derecho de la guerra, el derecho internacional humanitario. Otro de los temas que quizás no se conocen mucho, la consultoría jurídica tiene a su cargo la coordinación junto con la Fiscalía General de la República y la Dirección de Asuntos Jurídicos en la en la Cancillería, para la defensa y recuperación de patrimonio histórico y cultural que se encuentre fuera del país. Todo lo que se ve de subastas y demás, nosotros nos coordinamos con Cultura y con el INAH. En términos generales, esta oficina es la encargada dentro del Ejecutivo Federal en temas de derecho internacional público y privado. En el aspecto de derecho internacional privado participamos también en toda la conformación del derecho internacional privado, tanto en CENUDMI como en otros foros multilaterales. Okay. Pues a mí me gustaría preguntarle desde la Cancillería, o sea, desde la consultoría jurídica, ¿cuál ha sido el enfoque que ustedes le han dado para la difusión del derecho internacional? Muy oportuna la pregunta, porque el derecho internacional, por su misma naturaleza, pues no es tan accesible o tangible para las personas en común, el ciudadano de a pie que anda en las calles, ¿no? Y eso actualmente es de mucho interés de esta Cancillería, bajo la dirección del secretario Ebrard, de este gobierno y por supuesto de esta consultoría jurídica, es acercar el derecho internacional al público, no únicamente a los abogados y abogadas interesadas en el tema, sino al público en general. Entonces, por muchos años el derecho internacional se ha formulado, robustecido, pero pareciera muy lejano. Se hacen en las salas de Naciones Unidas o en Ginebra o en Viena, cuando en realidad el derecho internacional es una gran herramienta que tiene México y los mexicanos para defender sus intereses. No hay que olvidar, y ese es un punto de por qué es importante su difusión, no hay que olvidar que la estatura geopolítica de México, nuestra situación geográfica, nuestra capacidad económica y política, pues en mucho se ve robustecida y sostenida por el derecho internacional.
¿no? El derecho internacional sirve para equilibrar la mesa de negociaciones, porque bajo el derecho, en una igualdad jurídica entre los estados, pues lo que yo puedo decir con base en el derecho internacional tiene la misma fuerza que lo que puede decir quizás un país con dimensiones geográficas más grandes o un poderío militar reconocible, ¿no? En materia de difusión es muy importante para que las mexicanas y los mexicanos sepan que el derecho internacional es una herramienta más, que no es algo que sucede allende nuestras fronteras y nosotros no sabemos ni de qué sirve, sirve y sirve mucho en combinación con otras acciones a nivel doméstico. Y por supuesto, hay un punto de mucho interés para esta consultoría jurídica, es difundir el derecho internacional para animar a estudiantes, mujeres y hombres que quieran dedicarse y participar en esto. Hacen falta muchas personas que se dediquen a la abogacía, pero en particular al derecho internacional y que nos puedan representar en el extranjero. Queremos ver cada vez más especialistas que puedan defender casos ante la Corte Internacional de Justicia, que puedan tener despachos que representen a partes en foros internacionales, en tribunales internacionales y por supuesto si se animan pues que ingresen al Servicio Exterior Mexicano y puedan hacerlo como es mi caso desde la consultoría jurídica. Claro, y justo retomando esta parte del acercamiento con las juventudes y los estudiantes de Derecho, me gustaría preguntarle más sobre la difusión del YESOP, que es este concurso que creo que todas y todos los alumnos de Derecho conocemos, ¿no? Y que creo que la consultoría le ha dado una buena difusión al respecto, pero me gustaría preguntarle cuál es la importancia de estos ejercicios académicos y también cuál podría ser las aportaciones que las y los alumnos pueden tener a partir de estas experiencias. Claro que sí. Bueno, el concurso YESUP es, para quienes no lo conozcan todavía, es el concurso de Derecho Internacional más importante, ¿no?, en el mundo. A nivel nacional se hacen rondas de competencias, esto es en idioma inglés, son muy competitivas y son buenos entrenamientos de lo que hacemos ya en la vida profesional en materia de Derecho Internacional. El YESUP es muy importante porque nos permite como estudiantes y como interesados en el derecho internacional darnos cuenta que México sí puede y también puede aportar. Me parece que al ser un país no angloparlante, el primer reto que tenemos es hablar bien inglés y luego defender bien nuestros argumentos en inglés, argumentar en inglés. O sea, la expresión oral en inglés del derecho internacional, citando casos, porque esa es la idea del YESUP, ¿no? Es un modelo de lo que sería una representación legal ante pues, la Corte Internacional de Justicia. Poder argumentar en inglés y hacerlo bien, poder convencer, disuadir, es algo muy complejo. Ahora, ¿por qué es muy importante para los estudiantes de Derecho? Porque si se tiene la confianza de participar en un concurso tan exigente, hacerlo en inglés, pues la seguridad en sí mismos como estudiantes de Derecho y como futuros profesionales del Derecho Internacional crece. ¿Y eso qué significa? Que sus aspiraciones respecto a posgrados, o sea, no se van a quedar con un posgrado que más o menos ahí en español, porque así puedo, no. Se van a ir a los mejores posgrados. Su amplitud de opciones, en decir, yo que podría trabajar en la Ciudad de México en un despacho o me podría ir a La Haya a trabajar en un despacho. De eso se trata el YESUP, de exponerse a un reto muy, muy complejo, sentirse satisfechos con que pueden y luego sentirse convencidos de que tienen la oportunidad y las capacidades de desarrollar una vida profesional en el derecho internacional como cualquier persona de cualquier país. Claro, sí, es algo que creo que como estudiantes nos interesa bastante y creo que darle aún más difusión es importante, ¿no? Normalmente vemos a universidades públicas y privadas que siempre han tenido como esa representación, pero también creo que hay otras universidades que tienen la misma capacidad para participar. Y si me permite hacer el comentario, aprovechar que en esta idea de llevar el derecho internacional a todas y a todos, el interés de esta consultoría también fue, y lo seguirá siendo, hay que traer universidades fuera de la Ciudad de México. Claro. O sea, porque hay capacidad, hay gente interesada en el tema quizás en otros estados que no se enteraban del YESUP o era muy complicado venir y ahora como lo estamos haciendo en una plataforma virtual, eso ha permitido que participen más universidades procedentes de más universidades públicas y de otros estados fuera de la Ciudad de México. Y eso nos ayuda mucho porque el derecho internacional no tiene que ser únicamente para determinadas escuelas o para determinadas regiones. Si vamos a representar a México en un futuro, tenemos que abrir a la diversidad que representa nuestro país. Claro, totalmente de acuerdo. Pues
vamos a pasar a la parte donde ya vamos a hablar como sobre la Sí. demanda en sí. Ujú. Entonces, nos gustaría saber cómo surgió la idea de empezar todo este proceso y de demandar a Estados Unidos por, bueno, a las empresas por el tráfico de armas. Claro que sí. Y aprovecho para contarles que en la Cancillería, teniendo 50 consulados en los Estados Unidos, la mayoría de las y los abogados que formamos parte del Servicio Exterior Mexicano tenemos experiencia en derecho estadounidense. ¿Por qué es tan importante el derecho estadounidense? No solo por el idioma, sino porque el sistema legal, ¿no? O sea, el common law se utiliza mucho más en los tribunales internacionales. Bueno, esto lo doy como introducción por lo siguiente. El 3 de agosto del 2019, un tipo compró un arma de modelo estilo cuerno de chivo. Un arma que se importó de Rumanía. La compró en línea. La compró en Florida. Él estaba en Dallas. La enviaron a Dallas. Toma el rifle, se dirige al Paso y mata a 22 personas. Todas ellas de ascendencia hispana, la mayoría mexicanos, y otro par de decenas de personas heridas también. El canciller Ebrard nos dio la instrucción a la consultoría jurídica de encontrar alguna acción para que esto no se repitiera. Entonces ahí es donde empieza a tomar un poco de forma y por qué fue tan importante la experiencia que tenemos en el derecho estadounidense. Lo primero fue, pues no podemos demandar como gobierno al agresor, pues no tenemos standing, legitimación procesal. Nosotros no estábamos ahí. Bueno, es que lo hacemos en nombre de las víctimas. Se empezaba a complicar un poco más. Entonces, en el análisis de opciones, bueno, está la figura del tort law en los Estados Unidos, una cultura muy, muy desarrollada de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, incluso algunos de las víctimas demandaron a Walmart, al local comercial, por no prever este tipo de incidentes. Nosotros estábamos evaluando la posibilidad de demandar a quien se pudiera resultar responsable cuando se dan algunos eventos desafortunados, donde es evidente la cantidad de armas de tipo militar que vienen de los Estados Unidos. Y ahí es donde se da el clic. Hay una oportunidad de demandar por negligencia bajo el sistema de tort law, por negligencia a las empresas que facilitan, por esta misma negligencia, e incluso ilicitud, porque violan algunas leyes estatales y federales, que facilitan que 500,000 de armas ingresen desde los Estados Unidos a México cada año. Entonces, surge esto primero para responder al caso del Paso, porque con la misma facilidad que este individuo compró un arma, o sea, ahí nosotros acusamos negligencia. ¿Cómo es que alguien puede comprar en línea y tenemos información que la compró con la tarjeta de crédito de su hermano? ¿Cómo alguien puede comprar tan fácil un arma? Imagínense que ese tipo se hubiera cruzado a Ciudad Juárez o hubiera tenido un arsenal más grande. Ahora, muy preocupante de ese incidente es que él invitaba a personas que compartían su ideología de supremacismo blanco, nacionalismo blanco, invitar a detener la invasión de hispanos. Entonces, hay una razón por la que teníamos que detener y tenemos que detener la disponibilidad indiscriminada de armas que resulta en su tráfico ilícito a nuestro país. 2 años después, pudimos formular lo que fue la demanda que presentamos el 4 de agosto. De ahí surge, de la necesidad de detener el flujo constante de armas desde los Estados Unidos a nuestro país, desde el ángulo jurídico, porque hay esfuerzos de seguridad, hay esfuerzos diplomáticos, hay esfuerzos políticos, pero desde el ámbito jurídico no habíamos hecho nada y es por eso que demandamos. Sí, o sea, creo que es una acción muy importante y justo Ibrahim y yo estábamos leyendo el Amicus y los datos que hay sobre, o sea, cómo nos afecta el tráfico de armas aquí en México son importantes y creo que casi no se habla de eso. Sí. Es un punto a resaltar. Imaginemos un México sin armas. Pues quienes nos asaltan, pues sin armas quizás serían menos peligrosos. Quienes nos amenazan, bueno, los feminicidios. La cantidad de feminicidios en los que se utilizaron armas de fuego son elevadísimos. Entonces, la agresión a las mujeres quizás sería menos letal si no hubiera tantas armas. ¿Y por qué puedo aseverar que la situación sería mejor si no tuviéramos esas armas? Porque en México solo se pueden comprar armas en una oficina administrada por la SEDEN. Una. Entonces, esas armas, y en esa tienda no se compran las armas de estilo militar que vemos que tienen los cárteles o el crimen organizado. Sin el tráfico ilícito que proviene de Estados Unidos, no tendríamos el nivel de violencia armada que tenemos ahora. Por eso es tan importante
detener el tráfico ilícito. La vida en México sería diferente, porque estamos en una espiral de violencia donde si los criminales tienen armas, pues el Estado, en el monopolio del uso de la fuerza, pues tiene que responder con la misma o mayor, tiene la legitimidad de hacerlo, mayor fuerza. Pero entonces el crimen organizado necesita más armas. Entonces estamos en una espiral donde violencia no se puede combatir con violencia. Por eso es que es tan importante hacer algo por la vía judicial para detener el flujo desde los Estados Unidos. Claro, incluso justo retomando esta idea de los amicus, siempre he creído que estos documentos son como una forma de que la Corte pueda hablar o de comunicarse con la sociedad civil y con personas que tal vez no tienen estos conocimientos jurídicos que las y los abogados tenemos. Me gustaría preguntarle primero que nada sobre la importancia que han tenido los amicus que ha recibido la Corte con relación a este litigio, y también si usted considera que podemos ver desde un punto de vista como más completo, más allá de lo jurídico, pues todas las consecuencias que están ocurriendo a causa de este tráfico de armas, ¿no? Hay uno, me parece, que habla sobre las víctimas, hay otro incluso que tienen el apoyo de gobiernos locales y estatales en Estados Unidos. Me gustaría como que nos pudiera contar un poco más al respecto. Claro que sí. En definitiva, los amicus o los escritos de amigos de la Corte son un vehículo para transmitirle al juez cosas que las partes en el litigio no pueden, no quieren o no deben decir. Entonces, los escritos de amigos de la Corte ayudan mucho. ¿Por qué? Porque nuestro litigio es muy básico, en su formulación. Lo que las empresas hacen a mí me causa un daño. Podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? De las víctimas y de lo que le pasa a la región y cómo esas armas generan migración, pero distraeríamos nuestro argumento, que es una demanda por daños causada por la negligencia y la ilicitud de los actos de las empresas. ¿Qué hacen los escritos de amigos de la Corte? Son voces que, además de decirle al juez, esto es importante, juez, ponen elementos adicionales en el radar del juez. Pongo ejemplos. Este litigio por el tema y por la sensibilidad política que tiene el tema de armas en los Estados Unidos, pues México no puede pronunciarse sobre una legislación estadounidense de la manera como los estadounidenses sí pueden pronunciarse. Esta ley de inmunidades. Nosotros consideramos que la ley no nos aplica, pero hasta ahí llega. Hay que recordar que somos el gobierno de México y no nos gustaría que un gobierno extranjero se pronunciara sobre los alcances, sobre la legitimidad o no de una ley mexicana. Pero los procuradores estatales estadounidenses sí pueden. Entonces dicen ellos en su escrito de amigos de la Corte, esa ley no solo no le aplica a México, como lo dice el gobierno de México, sino además, si se aplicara, tendría repercusiones constitucionales. Es otra dimensión que pueden traer, sí, los procuradores estatales, porque están hablando de entidades federativas estadounidenses. O los fiscales de distrito que hablan a nombre de sus ciudades o condados, diciendo, esto no solo afecta a los mexicanos, sino que afecta a los estadounidenses, porque entre más armas tengan los delincuentes, más drogas, más tráfico de personas, más violencia, que tiene una repercusión directa a la vida de los estadounidenses, porque evidentemente los cárteles pues son transfronterizos. Es muy importante esto de los fiscales o de los grupos de víctimas de violencia armada en los Estados Unidos, porque le están diciendo al juez, esto tiene un interés público. ¿Y por qué son tan importantes los amicus? Porque te apuntalan el argumento. Nosotros le podíamos decir al juez lo que quisiéramos, pero evidentemente nuestros argumentos pues, son subjetivos. Y le vamos a decir, es importante nuestra demanda y nuestra demanda debe continuar y no la deseches. Pero si los estadounidenses lo dicen, entonces ya le elevan mucho al juez el umbral de decisión de si lo desecho o no. Porque no es nada más, se lo desecho al gobierno de México, es, si se lo desecho tengo que tomar en cuenta lo que me están diciendo voces estadounidenses. Los escritos de amigos de la Corte son muy importantes también, porque han ayudado a abonar en una narrativa que, como bien señalabas, antes, yo se los puedo asegurar, antes de que presentáramos la demanda, solo los involucrados en el tema del tráfico ilícito sabían que las armas vienen de Estados Unidos. Pareciera que las armas son de generación espontánea o ha permeado esta idea de, no, el ejército las pierde o vienen de Centroamérica. No es cierto. 70-90% de las armas provienen de los Estados Unidos. Entonces, cuando podemos ir avanzando en esa narrativa, más los escritos de los amigos de la Corte, más otras voces, tenemos el ámbito jurisdiccional
estamos ante la Corte con argumentos legales, pero en el ámbito de la escena pública, de la moralidad o inmoralidad de lo que están haciendo las empresas, también estamos avanzando. Entonces, independientemente de lo que pase en la Corte, esto, del señalamiento a la necesidad de responsabilidad corporativa, eso ya no se va a echar para atrás. Claro, y justo creo que, o sea, invita a hacer una reflexión sobre cómo son los sistemas jurídicos y cómo los sistemas jurídicos operan, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos, ¿no? Cómo es que alguien que no es abogado, hay víctimas, hay personas que personalmente les afectan este tipo de situaciones y que están ahí y que están dándole al juez otra perspectiva, ver al derecho no solamente como el conjunto de normas, sino también todas las situaciones y las cosas adversas que están alrededor, ¿no? Y sí, creo que es bastante interesante esa parte.